el archivo y me dicen si lo están viendo. Ven el archivo, granulometría es el pequeño tema. Sí, se ve. Sí, muchas gracias, Isabel. Entonces, nos dice Isabel que nos posicionamos en aplicación, vimos las curvas granulométricas, determinamos los parámetros de Allen-Hassen, vemos que pueden hacer la gráfica ustedes en una hoja de cálculo o bien en MATLAB y nos quedamos aquí en aplicación. La pregunta es, vimos en la aplicación el trazo de la curva granulométrica y la determinación del diámetro medio de agregados con la curva y con una ecuación. O nos quedamos aquí y no vimos esta aplicación. Como quiera, aquí vamos a empezar. Gracias, Isabel, por posicionarnos aquí. Es lunes y todos los demás, ayer fue domingo, no se acuerdan de lo que vimos. Muy bien, entonces, vean esta aplicación, se emplea para determinar el diámetro medio de una cama de agregados. Y el diámetro medio lo simbolizamos así como dm. Y para determinar el diámetro medio se utilizan dos procedimientos. Uno es utilizando la curva granulométrica, es decir, directamente con la curva granulométrica. Y otro es empleando una ecuación. Si se los llegué a comentar nuevamente, lo repito. Esta aplicación está normada por el CENEMA. Y el CENEMA es un centro nacional de estandarización en maquinaria agrícola aquí en México, de prueba y evaluación de maquinaria agrícola aquí en México, dentro de sus procedimientos para todos aquellos equipos que hacen una manipulación mecánica del suelo, como los arados, las rastras, incluso los aporcadores, los cultivadores. Ellos dicen, tenemos que determinar el diámetro medio de agregados y sobre todo en la rastra y en los arados. Y para ello utilizan una ecuación. Esta ecuación que tenemos aquí, que les presento un poco más adelante, no lo hacen con la curva granulométrica, pero los resultados son muy similares. Hecha este comentario, empezamos entonces empleando la curva granulométrica. Y aquí en esta aplicación, después de varias muestras que se levantaron, una muestra promedio es de 2001.97 gramos, es decir, de 2 kilogramos. Pasó un poquito más, 1.97 gramos. Esa fue la muestra que, de acuerdo con el procedimiento que ya hemos comentado, se puso en el tamiz superior y bueno, se hizo pasar a través de todo el juego de tamices. Aquí se presentan los resultados en este cuadro. Y en la primera columna se tiene el tipo de tamiz de acuerdo con su diámetro de abertura de orificio. Vean, empieza en 1,5 pulgadas y hasta aquí llega en pulgadas, 3/8 de pulgada. Y después número 4 y así hasta el número 200. Eso significa entonces que es el número de orificios por pulgada lineal. 100 orificios, 200 orificios por pulgada lineal o bien 4 orificios por pulgada lineal. En la segunda columna se muestra el diámetro equivalente de orificio para los que están en pulgada y para los que tienen este número de tamiz. Y en la tercera columna es la masa retenida en cada uno de los tamices. Y bueno, el juego completo se puso ahí, pero el último tamiz en donde pasó toda la muestra fue en el de 1,5 pulgadas, es decir, que tiene un diámetro de abertura de orificio de 38.1 milímetros. Ahí pasó todo el material, no se retuvo nada. En el siguiente, que fue de 1 pulgada, ya se retuvo esta cantidad, medio kilogramo. Y así nos fuimos con cada uno de los tamices hasta acá.
hasta donde se tiene el número 200 y ahí se retuvo una parte del material y otra parte pasó y lo pusimos así como pasa. Eso que ya habíamos comentado también en un principio, masa retenidas aquí son los datos que tuvimos ahí del procedimiento. Y después ya empezamos a analizar y en ese análisis se calculó la fracción retenida, la fracción parcial retenida en cada tamiz. Y esto es aquí en esta cuarta columna, en esa cuarta columna que está de color verde. Bien, entonces, ¿cómo se calculó este punto 2665? Así, dividiendo 533.5 entre 2001.97 y el resultado es este, punto 2665, la fracción parcial retenida. Fíjense bien donde no pasó, donde pasó todo el material. Material retenido, 0. Fracción retenida, 0. Pero donde pasó todo el material como fracción, la unidad. Es decir, si fuera en porcentaje, fuera el 100%, 1%, 100%. Bien, entonces, así es como tenemos los datos hasta aquí. Calculamos la fracción parcial retenida, punto 2665, y debemos de calcular la fracción que pasa, de acuerdo con lo que comentamos en un principio. Y para ello se le resta esta fracción retenida a la unidad del tamiz inmediato anterior. El tamiz inmediato anterior al de 1 pulgada acá es el de 1,5 pulgadas. Bien, entonces el resultado fue 0.7335. Esa fue la fracción que pasa. Para el siguiente tamiz calculamos la fracción parcial retenida. Y la masa fue de 246 entre 2001.97.1228, este dato que tenemos aquí. Y para calcular la fracción que pasa a ese tamiz, se le restó a la fracción que pasó el tamiz inmediato anterior, es decir, a 0.73 se le resta 0.12 y el resultado es 0.61. Esa es la fracción que pasa el tamiz de 3/4 de pulgada. Y así, esta es la mecánica ya para los demás. Es exactamente lo mismo hasta llegar aquí, al número 200. Ahí la masa que pasó fue de 38.62. Pasó y quedó en la taza que está en la parte inferior de todo el juego de tamices, 38.62. ¿Cuál fue la fracción que pasó? Pues dividimos ese 38.62 entre 2001.97 y la fracción que pasó 0.0192. Bien, entonces, perdón, la fracción retenida 0.0192. Y después la fracción que pasó se le restó esta fracción parcial retenida a la fracción que pasó el tamiz inmediato anterior, que fue el número 200. Entonces, a 0.0198 se le restó 0.0192 y el resultado fue 0.306. Este es el procedimiento de análisis una vez que ya hicimos el sacudimiento de los tamices y que en cada uno de ellos quedó una masa retenida. Bien, pero lo tenemos como fracción que pasa. Y podemos decir, tenemos las coordenadas de cada punto de la curva granulométrica, pero con su diámetro de abertura aquí en la segunda columna. Para el primer tamiz de 1,5 pulgadas, 38.1, para el número 200, 0.074 milímetros. Y tenemos la fracción que pasó, pero fracción, no porcentaje, pero son las coordenadas de cada punto de la curva granulométrica. Si quisiéramos trazar la curva granulométrica así, con el diámetro de abertura de orificio de malla en el eje de las X y la fracción que pasó en el eje de las Y, lo podemos hacer.
pero lo correcto es que sea porcentaje en lugar de fracción. El resultado va a ser el mismo, siempre va a ser la misma curva que tenemos, así como cuando lo trazamos en porcentaje. Entonces, para expresar en porcentaje la fracción, por 100. Aquí 1 por 100, 100. 73 por 35, 73.35. Y así nos vamos hasta lo que pasó acá. Acá pasó. Por 100, 0.06. Ese fue el porcentaje que pasó, lo último que pasó. Tenemos entonces sí las coordenadas en de cada punto de la curva granulométrica y procedemos a trazar la curva granulométrica. Bien, entonces, eso es lo que tenemos un poco más adelante aquí. El trazo de la curva granulométrica. Y ya saben ustedes que el eje de las Y es una escala aritmética, el eje de las X es una escala logarítmica, y esa es la gráfica que tenemos ahí para trazar la curva granulométrica. Vean, en el eje de las Y se llevó el porcentaje que pasó, aquí está 0.06 hasta 100%, y la escala fue, esta fue automática por la hoja de cálculo, pero sí, hay que darle el límite inferior y el límite superior. Un poquito más allá se fue del límite superior, un poquito más abajo del límite inferior, y así fue como se asignó la escala ahí en el eje de las Y. Que yo quiero otro tipo de escala, le puedo decir otro tipo de escala. Y no hay ningún problema. Se traza la gráfica y la curva también. En el eje de las X está el diámetro de abertura de orificio de malla, que nosotros decimos el diámetro de partícula. Bien, entonces el diámetro de los agregados que conformaron esa cama de agregados aquí. Y ¿qué es lo que vemos? Bien, la escala, así está. Desde 100 milímetros de diámetro equivalente de partícula a 0.201 de diámetro equivalente de partícula, así como lo tenemos ahí. Y la escala es logarítmica. Bien, entonces vemos que es de 5 ciclos. Aquí tenemos 5 ciclos, escala logarítmica, y que la escala está invertida. Es decir, en lugar de iniciar con el diámetro equivalente más pequeño, 0.001 aquí, se pone acá en el lado derecho de la gráfica. Bien, entonces en orden inverso, de mayor diámetro de partícula, que son 100 milímetros, hasta el menor diámetro. Y después de esto, entonces sí, empezamos a trazar la gráfica, coordenadas de cada punto. Aquí tenemos de 38 punto y fracción milímetros. Aquí está 10, 20, 30 y cerca de aquí ya tenemos el diámetro y el 100% que pasó acá en el eje de las Y, 100%. Este punto de la curva granulométrica, y así nos fuimos hasta acá, el que pasó. Bien, entonces se tiene el diámetro y se tiene el porcentaje, 0.06 aquí, 0.06, y el diámetro, ese que teníamos ahí por debajo aquí está 0.001. Fíjense bien, aquí es 0.002, pero porque nosotros se lo dimos, yo se lo di ahí. Entonces tienen que fijar un diámetro inferior. No es el de 0.074 que estaría por acá. Acá está el de 0.074 que corresponde al tamiz número 200 aquí. Pero sí, pasó ahí y hay cierta cantidad de finos que son limos y arcillas. Se toma el diámetro más pequeño de los limos y las arcillas, y el diámetro más pequeño, de acuerdo con la teoría, es este que tenemos aquí, y de acuerdo con el procedimiento para la determinación de la clase textural del suelo. Aquí, 0.02, aquí. Muy bien, por eso vemos que llega hasta acá la curva granulométrica. Y si tenemos el porcentaje que pasó de finos y de arcillas. Bien, entonces eso es lo que podemos decir del trazo de la curva granulométrica, y enseguida, ¿para qué? Para determinar para nosotros
el diámetro medio de esa cama de agregados de donde obtuvimos la muestra. Y para ello entramos con el 50% que pasa acá en el eje de las Y. Intersectamos la curva y la X o bien la abscisa de ese punto es el diámetro medio, es el diámetro equivalente medio del tamaño de agregados de esa cama de siembra, 13.66 milímetros. Ese es el valor y es lo que andamos buscando por arriba de los diámetros recomendados para cereales y mucho más arriba para hortalizas. Pero así es como nos quedan las camas de siembra una vez que pasamos la lista. Es si somos rigurosos en cuanto a la aplicación de la aradura y el rastreo, sí se baja hasta 2 o 3 milímetros. Pero como aquí nos descuidamos un poco en México, pues siempre el suelo muy seco y resultados, esto todavía está bien, porque viene la lluvia o aplicamos el riego, una lámina de agua, y el hecho de aplicar la lámina estalla terrones, entonces baja todavía este diámetro medio. Pero esa es una consideración que estamos haciendo nosotros al aplicar la lámina o la lluvia. Y por eso en los procesos de humedecimiento y secamiento decíamos, mira, cuando se va humedeciendo el suelo hay poros grandes y esta es la tensión con la que se retiene el agua. Pero ya cuando se va secando, el diámetro de poros es más pequeño. ¿Por qué? Porque hubo una destrucción, un estallamiento de agregados. Entonces se baja un poco más este diámetro medio. Y en términos generales podemos decir, está bien. Y ahí está, pero esto es con la curva granulométrica. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Y si no, continuamos. Recuerden que una es la curva granulométrica, un procedimiento, un método, y el otro es empleando una ecuación. Esta es la ecuación que utiliza el CENEMA. Bien, entonces aquí se tiene la ecuación en donde del lado derecho del lado izquierdo de la igualdad está el diámetro medio de terrones y así como indica el cursor aquí en milímetros. Y del lado derecho está la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de ese producto que tenemos ahí. ¿Cuál es el producto? XI por WI. ¿Qué es XI? XI se define así como el diámetro medio de un rango particular de agregados separados por tamizado, así como lo tenemos aquí, y está en milímetros. Vuelvo a repetir, diámetro medio de un rango particular de agregados separado por tamizado y está dado en milímetros, rango, fíjense bien, un diámetro medio de un rango particular. Bien, ¿qué se entiende por WI aquí en la ecuación? WI es la masa de agregados en aquel rango particular de tamaños como una fracción de la masa total seca de la muestra analizada. Es esa fracción que nosotros decíamos, fracción parcial retenida, esa ya la tenemos también ahí. El diámetro medio es el que medio no hemos comentado, entonces no se confundan con DM, no, diámetro medio de un rango particular de agregados separados por tamizado. Bien, entonces tenemos los datos. Se nos están pidiendo en la ecuación. Vengamos a la tabla de datos y aquí vemos lo siguiente. Miren, se nos está pidiendo el diámetro medio de un rango particular de agregados. Y aquí nosotros comentamos que en el tamiz de 1,5 pulgadas de diámetro de orificio, de diámetro de abertura de orificio de malla, pasó todo el material. Y que en el siguiente, en el de 1 pulgada de diámetro de abertura de orificio de malla, ya quedó una parte retenida. Y que como fracción fue esta, 0.2665. Pero entonces la ecuación nos está pidiendo un rango medio.
Y un rango medio se define así como el promedio del diámetro de abertura de orificio de malla donde se retuvo el material y el diámetro de abertura de orificio de malla inmediato del tamiz inmediato anterior donde hubo material que pasó y que en este caso aquí fue todo el material. Entonces, el promedio de 38.1 y 25.4, ese es el diámetro medio y que debe de ser multiplicado por la fracción, ahí fracción parcial retenida, pues debe de ser multiplicado ese promedio por 0.2665 y así nos vamos con todos. Acá donde pasa, fíjense, el complicado es aquí donde pasa también, porque sí tenemos el diámetro de abertura de orificio del tamiz inmediato anterior donde pasó material y parte bueno, aquí en este caso pasó todo el material del tamiz, parte del material que pasó el tamiz inmediato anterior, que fue el número 200, Entonces aquí sí tenemos el diámetro del tamiz de abertura de orificio de malla del tamiz inmediato anterior del número 200, 0.074, pero no tenemos el límite acá donde quedó pues toda esta fracción que pasó, vamos a decir que quedó todo ese material retenido ahí. ¿Dónde? Pues en la charola que está en la parte inferior del juego de tamices, pero sabemos que son finos y que los finos son limos y arcilla. Pudiéramos tomar el diámetro del limo, pudiéramos tomar el diámetro de partículas de arcilla de 0.201 o de 0.202. La diferencia no es significativa y está bien con el diámetro de este tamaño de partícula de las arcillas, 0.002. Ahora sí ya podemos sacar un promedio entre 0.074 y 0.002. Bien, esto es lo más difícil. Lo primero que vimos de cómo calcular el diámetro promedio aquí con estos dos diámetros y acá con y con uno que no tenemos, pero que lo sabemos, pues, de 0.02. Muy bien, entonces, ahora sí. Aquí fíjense bien, la fracción que pasó es la fracción retenida en la charola, 0.0192, y es por la que vamos a multiplicar ese promedio de diámetros. Visto ahí, entonces aplicamos la ecuación, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de xi por wi. Ya sabemos que es xi, sabemos que es wi. Y empezamos entonces a sustituir los datos. Tenemos la ecuación. Faltó nada más mencionar la n y la i. Aquí, la i, aquí en la sumatoria. Aquí se tiene la i. Desde i igual a 1. Y n se tiene hasta n. Y entonces sí, es el y-ésimo rango de tamaños con base a masa de suelo seco. Eso pues eso que ya comentamos. ¿Cuántos rangos de tamaños tenemos ahí? Todos esos que vieron ustedes ahí. Y entonces, de acuerdo con el número de tamices, n. Número total de rangos de tamaños con base a masa seca. Sí, fue una masa que nos trajimos en el momento en que se aplicó la aradura o el rastreo, en este caso el rastreo, y ya estaba seco el suelo. Bien, entonces, seco al ambiente, seco al aire. Bien, esta es la ecuación y ahora sustituyamos los datos. El primero desde i igual a 1 y es el rango de tamaños de agregados. Entonces el primero, aquí tenemos ese diámetro de abertura de orificio de malla por donde pasó todo el material, 38.1, y el diámetro de abertura de orificio de malla donde quedó retenido el material, y nos pide el promedio, por eso el promedio. También podemos decir que es la diferencia entre estos dos diámetros, ese es el rango, la diferencia entre los dos diámetros, y que para sacar el promedio, pues tenemos que sumarlo aquí, esa diferencia, a y entre 2. Y no, simplemente sumarlo ya lo tenemos así.
Es otra forma de sacarlo, pero la primera es la buena, esa no se les olvida, el promedio de estos dos diámetros. Y después la fracción retenida ahí, la tenemos, la traemos de ahí de la tabla y aquí la posicionamos. Y así, para cada uno de los rangos de tamaño de partículas que tenemos ahí, hasta llegar aquí. Aquí nuevamente me detengo. Y aquí tienen el diámetro de abertura de orificio de malla del tamiz número 200, donde pasa ahí, que pusimos pasa, pero no confundirlo con lo que pasa en los tamices. Bien, entonces, y aquí 0.202 es el diámetro de una partícula de arcilla, porque ya lo comentamos por qué. Y el promedio y la fracción que pasó ahí, y no confundirla con la fracción que pasa, es la fracción retenida, por eso se multiplica por 0.0192. Se realiza la operación y el resultado es 15.2 milímetros del diámetro medio de agregados de esa cama de agregados. Esto es con la ecuación, decíamos 13.6314 con la curva granulométrica. La diferencia, 1 milímetro, podemos decir que es igual. Es muy similar, entonces es igual para nosotros, es indiferente utilizar la curva granulométrica con la ecuación, pero como el CENEMA la tiene estandarizada, bueno, es el mejor procedimiento para hacer la determinación del diámetro medio. Y estos son los dos procedimientos en donde estamos aplicando el pequeño tema de granulometría para determinar el diámetro medio de cama de agregados y con base a eso hacer ajustes en las operaciones que estamos realizando. Y esos ajustes son principalmente con la época de realización de esas operaciones de labranza. Ya hemos comentado de que si se hace en un buen contenido de humedad la aradura, tan solo con la aradura ya quedamos listos para pasar la sembradora. Bien, así vemos esa aplicación. Si tienen alguna pregunta en relación con lo que acabamos de ver, la pueden hacer. Si no, continuamos. Y aquí también es otra aplicación, se emplea para determinar el diámetro medio de agregados de camas de siembra en evaluación de implementos de labranza. Esto se relaciona con aquello que mencionamos en algún pequeño tema y que decíamos también se pueden determinar en operaciones de labranza y tracción, y se puso el mismo ejemplo de la rastra de discos, de la rastra de discos excéntrica en V y de 18 discos que se acopla al enganche de 3 puntos del tractor. Aquí nuevamente se tiene una aplicación del pequeño tema de granulometría en una evaluación en campo de esa rastra. Y lo que se determinó fue el diámetro medio de M. Y después de un procedimiento tedioso, esto fue terrible, se nos presentan aquí los datos en este cuadro, así. Como lo hemos venido haciendo, se tiene en la primera columna la fuente de variación f de b, que es lo que hace variar esa variable, ese dm. Bien, entonces, ¿qué velocidades? La fuente de variación fue la velocidad en kilómetros por hora. ¿Y cuáles fueron sus niveles? Estas velocidades que tenemos aquí, 6, 7 y 8 kilómetros por hora. Un procedimiento estadístico de comparación de medias para tener en cada velocidad un valor confiable de esa variable del diámetro medio aquí en milímetros. Y vean el comportamiento aquí desde el punto de vista estadístico, ya sabemos, son iguales porque tienen la misma letra. Este fue el valor de la diferencia mínima significativa y nos llevó a posicionar las as aquí. Bien. ¿Qué podemos decir de cuál es la mejor velocidad en relación con el diámetro medio? La de 7 kilómetros por hora, vean, aquí. Este fue el valor 10.04 milímetros, menor que ese que estuvimos
viendo allá en la muestra que tomamos de otro trabajo, bien, aquí lo tenemos así 10, ya nos acercamos más al que queremos. Muy bien, entonces no fue la de 6, no fue la de 8, sino que fue la de 7. ¿Recuerdan cuando mencionamos la densidad aparente y que mencionamos tuvo un valor mayor en la de 7 kilómetros por hora, pero como estaba el valor por debajo de las densidades de tierra, de terreno firme, mencionamos esta densidad es la que ayuda a que la semilla tenga mayor contacto con el suelo y que probablemente se debía a que el diámetro medio de agregados era menor en esa velocidad y que por ello la densidad aparente fue mayor. Bien, pero aquí se tiene de que efectivamente el diámetro medio de agregados es menor en esa velocidad y en nosotros es mayor. Así es como podemos decir que en base al diámetro medio que la mejor velocidad es la de 7 kilómetros por hora. Y esto es lo que estandariza también el CENEMA, por eso está estandarizado el diámetro medio. Bien, después de esto viene una gráfica, ya saben, datos experimentales y confiables con procedimientos estadísticos, es decir, que se diseñan los experimentos para poder tener la variable que andamos buscando. Después se representa en una gráfica el comportamiento de esa variable que fue aquí, el diámetro medio en función de la velocidad. Y en una gráfica de ejes coordenados, así lo llevamos. En el eje de las Y se lleva el diámetro medio en escala aritmética, en el eje de las X la velocidad también en escala aritmética. Y así con la X de 6 y la Y del valor 11.35, ahí se posiciona un punto. Y así, cada punto de la curva y se unen los puntos. Y esta es la curva de comportamiento de datos observados. Esto es de lo que se obtuvo del experimento. Y después se busca una curva de tendencia y esa curva de tendencia acompañada de la mejor ecuación que estima el diámetro medio en función de la velocidad de avance. Eso es lo que hemos venido comentando y enseguida se pone aquí como ejemplo o ejercicio. Bien, entonces ahí se nos pide así, encuentre la curva de tendencia de los datos del diámetro medio de M y exprese la ecuación de comportamiento de los datos, así como el valor del coeficiente de correlación R cuadrada. Y nos vamos a la hoja de cálculo o bien a MATLAB y trazan su gráfica. Esta es la gráfica. Aquí está el diámetro medio en milímetros, en el eje de las Y y en el eje de las X la velocidad en kilómetros por hora. Esta es la curva de datos observados y esta es la curva, la punteada, de tendencia de esos datos. Esta es la mejor ecuación de esa curva porque hay que buscarla. Y la mejor ecuación fue esta, con una R cuadrada de 1, porque son pocos datos, 3 datos. Bien, entonces cada velocidad estima exactamente al diámetro medio. Bien, entonces por eso R cuadrada es igual a 1, que es el coeficiente de correlación, el grado de asociación entre la variable que hace variar o entre la fuente de variación que hace variar a la variable que nos interesa, que es el diámetro medio. Bien, eso es R cuadrada. Y cuando es 1 es una ecuación correcta, perfecta. Bien, entonces, una vez que ya la tenemos, la describimos así como tal. Esta es la ecuación que tenemos allá y es igual a 74.79 menos 18.5 aquí por X y 1.32 por X al cuadrado aquí. Pero queremos expresarla así en la variable que nos interesa y así es. Y es igual a dm y x es igual a la velocidad, así. Esta es ya la ecuación que vamos a utilizar para calcular
estos valores que tienen aquí, 11.35, 10.04, y por acá el valor de 11.37. Bien, este es la aplicación también del pequeño tema de granulometría, y vamos contestando aquellas preguntas que hicimos en un principio y que decíamos, esto lo van a estar recordando durante toda la carrera, porque hay materias que llevan en donde todavía van a hacer prueba y evaluación en campo de maquinaria y equipo agrícola, y ahí van a aplicar esto que estamos viendo. Bien, entonces esas preguntas así, ¿cuáles son las mejores ecuaciones? ¿Qué variables son las que debemos de medir? Entonces, ¿cuál es el comportamiento físico mecánico del suelo ante el sistema de fuerzas aplicado y después de que ya se aplicaron? La respuesta, pues, que ya después de haberlo manipulado mecánicamente, ahí vamos poco a poco, pero todo se va contestando. Aquí son ecuaciones empíricas, hay ecuaciones teóricas, y así lo vamos a ir combinando, teóricas y experimentales. Lo mejor son estas empíricas, porque es lo que estamos viendo. Así las teóricas en ocasiones, en este caso, distan un poco de predecir bien todo, pero hay unas muy buenas también. Bien, eso es lo que podemos comentar. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, entonces este archivo lo retiramos, colegas, y vamos a subir otro. Ya saben, aquí, cuando nos da oportunidad el tiempo, preguntamos. Aldair Cervantes está. Aldair. Sí, profesor. Ah, muy bien, muy bien. Ahora de los que están por acá, Rey David, ¿está? Sí, profesor. Muy Presente. bien, entiendo que todos estén. Disculpen, colegas, pero debo de hacer esto también porque en ocasiones se me duermen, en ocasiones se abandonan, y debemos de estar preocupados por todos ustedes. Voy a cargar otro PDF, y ese es de consistencia del suelo. Me parece que ya lo tienen. Voy a ver si lo tienen, y si no lo tienen, se los voy a enviar, porque siempre les digo, les voy a enviar un PDF y no se los envío. Entonces, aquí tienen el de granulometría. ¿Qué creen, colegas? No se los he enviado. Dos minutos, me tardo 2 minutos y se los voy a enviar, porque si no, olvídense. ¿Cuál, profe? El de consistencia del suelo. Estados de consistencia del suelo. Mm, mm, No, me parece que ese no lo tienen. No, Remy. profe, no lo tenemos. Ah, muy bien, entonces se lo voy a enviar a la jefa de grupo, y a ella se los hará llegar ahorita inmediatamente, colegas. No tardo, es poco.
Remy, le hago la pregunta, ¿ya le llegó el archivo? Sí, profe, ahorita se los paso a mis compañeros. Sí, por favor, gracias. Una pregunta para todos, ¿ya les llegó el archivo? Ya, profe. ¿Están viendo el archivo en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces van comparando, si gustan, con lo que vamos comentando. Y por otro lado, ¿quién fue la colega el nombre de la colega que nos posicionó en el pequeño tema de granulometría? Fue Que Isa, nos- profe. Fue Isa. Bien, fíjese, el nombre no, bueno, ¿me dice su nombre cuál es? Isabel. Isa, no, hombre, fíjese bien. Está bien, Isa. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar con este pequeño tema, pero déjenme atender un asunto por aquí rápido, colegas. Eso va a ser muy rápido. Ya regresé, colegas. Espero que le hayan dado una leída a lo que tenemos ahí. Pero el pequeño tema es estados de consistencia del suelo y límites de Atterberg. Y lo primero que podemos comentar aquí es que el contenido de humedad del suelo, pues se relaciona con los estados de consistencia del suelo. Y es decir que haciendo variar el contenido de humedad,
podemos pasar de un estado de consistencia a otro en el suelo, y que también se relaciona con el comportamiento del suelo frente a un sistema de fuerzas aplicado, como son los cuerpos cortantes de los arados, las rastras, los cultivadores. Y entonces, desde ese punto de vista, podemos definir a la consistencia del suelo como el comportamiento del suelo, así como dice aquí, vean, el comportamiento del suelo a diferentes contenidos de humedad frente a fuerzas externas aplicadas, esas que ya comentamos y que vamos a ver también más adelante. Bien, después de esto, muy importante en relación con los límites de Atterberg es un estado plástico, un estado de consistencia plástico del suelo, en donde su comportamiento se apega al concepto de plasticidad que también ustedes han manejado ya alguna vez en alguna de las materias. Y aquí lo vamos a repetir así como lo tenemos aquí. En mecánica de suelos, la plasticidad es definida como aquella propiedad de un material que le permite deformarse rápidamente, sin romperse, sin elasticidad y sin cambiar de volumen. Esta definición se apega, pues, en su mayoría a las definiciones que les dan en resistencia de materiales. Bien, pero lo más importante de esta definición que tenemos aquí es que se aplica en el estado plástico del suelo, y que ahí cuando vamos realizando una operación principalmente de aradura y que se va cortando un prisma de suelo, cortando, levantando, que se quiere estallar y se lanza hacia un lado de donde está el cuerpo cortante, ahí por definición de esta, o apegados a esta definición, y lo que vemos físicamente allá es simplemente un prisma cortado de dimensiones increíblemente grandes, como a 1 metro de longitud podemos tener los prismas de suelos, y que sí se va deformando el suelo, pero que no se estalla, es decir, no se rompe, y que si se retira el sistema de fuerzas aplicado, no recobra su forma original, queda deformado, es decir, que no es elástico, como dice aquí, sin elasticidad, y no cambia de volumen, se deformó, pero el volumen sigue siendo el mismo. Bien, esa es la aplicación de esta definición que tenemos aquí, y que sí la tenemos en la práctica. Hay algunos agricultores que trabajan el suelo en estado plástico cerca del límite de pegajosidad, y eso está muy mal. Pero bueno, así es como podemos nosotros comentar esta definición que está ahí. Y después, en relación con los estados de consistencia del suelo, Atterberg, es decir, Albert Atterberg fue un científico suizo, y que estudió mucho el comportamiento del suelo frente a las operaciones agrícolas. Y él definió 6 estados de consistencia del suelo, pero había 2, como el cohesivo y el pegajoso, que no muy bien se podían delimitar. Y en ese sentido, otro científico ya de Estados Unidos, Arthur Casagrande, él eliminó 2 de los estados de consistencia y dejó 4 estados de consistencia nada más. Estos que tenemos aquí de color rojo, o bueno, yo lo veo rojo. Bien, entonces, un estado sólido, uno semisólido, uno plástico y uno semilíquido. Un estado de consistencia sólido, uno friable, ahí donde dice semisólido, uno plástico y uno líquido, aquí donde dice semilíquido. Esos son los estados de consistencia que en la actualidad se siguen manejando, y que en los países principalmente desarrollados los tienen muy en cuenta para el manejo del suelo. Bien, estos estados de consistencia son separados por humedades frontera, y esas humedades fronteras son los límites de Atterberg, aquí donde tengo el cursor, límites de Atterberg, y que está de color verde.
¿Cuáles son esos límites de Atterberg? El límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido. ¿Dónde tenemos el límite de contracción? Es la humedad frontera aquí, donde tengo el cursor, entre el estado sólido y el estado semisólido o fiable. Separa esos dos estados de consistencia el límite de contracción. La humedad gravimétrica del límite de contracción. Y el límite plástico, la humedad gravimétrica del límite plástico separa o es la humedad frontera entre o que separa los estados fiable, aquí donde dice semisólido, y plástico, aquí plástico. Bien, esa es una humedad frontera en donde pasamos así de un estado plástico a un estado fiable. Y el límite líquido, una humedad gravimétrica frontera entre el estado plástico y el estado líquido, o aquí donde dice semilíquido. Bien, aquí humedades fronteras son los límites de Atterberg. Bien, y los límites de Atterberg nos ayudan a separar, pero perfectamente bien, el estado plástico del suelo. Por eso los límites de Atterberg, decimos, ahí en la redacción van a encontrar que son los que proporcionan así en forma o definen en forma numérica el estado plástico o la plasticidad del suelo. Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí en términos numéricos. Decimos, esta es la frontera plástica y aquí también esta también es la otra frontera plástica. Bien, eso es lo que podemos decir en relación con lo que tenemos anotado ahí, y enseguida ya viene la definición de cada uno de los límites de Atterberg. Bien, entonces el primero es la humedad del límite líquido. Y de acuerdo con lo que estuvimos mencionando ahí, lo podemos definir así como el contenido de humedad gravimétrica en el cual un suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. Bien, esa es la definición. También podemos decir que es el contenido de humedad gravimétrica en el cual el suelo pasa de un estado líquido a un estado plástico. Estaríamos igual, o sea, es una otra definición equivalente. Simplemente en la primera incrementamos el contenido de humedad y pasamos a un estado líquido. En la segunda, estamos ya en un estado líquido, reducimos la humedad y pasamos a un estado plástico. Bien, esa es la definición, y en términos prácticos, ya en la práctica, lo que hacemos en la práctica para determinar esta WLL, pues se tiene esta definición. En términos prácticos, es el contenido de humedad en el cual una ranura de 2 milímetros de ancho en su base, hecha en una pasta de suelo, se cierra por una distancia de 12.7 milímetros, media pulgada. Cuando una copa de latón y entre paréntesis aparato de Casagrande se deja caer a 1 centímetro de altura 25 veces a razón de 2 golpes por segundo. Esta es la definición y se apega a lo que hacemos en la práctica. ¿Dónde hacemos esto? En el laboratorio de mecánica de suelos del departamento de irrigación. Pero no se preocupen, andamos ya tras de los equipos que deben de estar por ahí en algún lugar en el DIMA. No los hemos encontrado, pero andamos en eso para hacerlo ahí en el laboratorio del DIMA. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en el diagrama de cuerpo libre? No es diagrama de cuerpo libre, es una fotografía del aparato de Casagrande, de la copa de Casagrande. Aquí se tiene la base. Esto de color negro que tenemos aquí es la base. Es una base de micarta que permite que la copa rebote, pues que tenga un choque elástico ahí y que rebote cuando la dejamos caer. Bien, entonces la base, y aquí se tiene un mecanismo de engranes que son los que accionan una manivela cuando nosotros aquí, no una manivela, una excéntrica, cuando estamos aquí accionando la manivela.
esta manivela que tenemos aquí, una excéntrica, y que levanta y deja caer esto que es la copa de Casagrande. Es de latón, de acuerdo con lo que se nos dice ahí. Puede ser de otro material, pero que no sea corrosivo. Puede ser de cobre, puede ser, pero no, debe de ser un material con más resistencia, así, de latón o de estaño también. Muy bien, aquí se tiende, y ¿qué es lo que vemos ahí en esta fotografía? Aquí, esto es pasta de suelo con cierto contenido de humedad. Puede ser casi a saturación, en la humedad del límite líquido, que es a saturación, un poco por debajo, un poco por arriba, por debajo y por arriba de esa humedad. Y la rasamos. Esto que tenemos aquí es es una muestra que rasó pues toda esta parte de la copa. Y enseguida hacemos una ranura con un ranurador de atrás hacia adelante. Y esa ranura es la que decimos una ranura de 2 milímetros en su base, ahí en el fondo, en la superficie de la copa, 2 milímetros de ancho. Y la sometemos a ese proceso de golpeteo. Llega un momento en que cerró. Si queremos determinar exactamente la humedad del límite líquido, 25 veces. Y en ese momento cerró ahí en su base. ¿Cuánto? 12.7 milímetros, o bien media pulgada, denotada aquí, media pulgada, aquí, denotada la media pulgada. Muy bien, en ese momento tomamos una muestra por el método gravimétrico, por secamiento al horno eléctrico, determinamos el contenido de humedad. Pero como lo vamos a ver más adelante, no hacemos esa determinación exactamente así, porque hay muchos errores. Se hacen varias determinaciones. Por debajo de la humedad del límite líquido, se hace cerrar la ranura al menos en dos puntos más. Por debajo de esa humedad. ¿En cuántos golpes cerró? Pues en los que sea. Entonces, si es una humedad inferior, pues mayor de 25, unos 30, 33, o 1, y otro cerca de 40, 38, 40 golpes. Bien, entonces se hace cerrar la ranura así por arriba, pues menos de 25, pueden ser 18, pueden ser 10. Entonces uno de 18 está bien y otro de 10. Bien, entonces, ¿qué es lo que por qué les comento esto? Porque decimos que la consistencia del suelo es el comportamiento, se refiere al comportamiento del suelo a diferentes contenidos de humedad frente a fuerzas externas aplicadas. Y aquí la fuerza externa es la caída, el golpeteo que estamos sometiendo. El suelo se deforma y se cierra aquí. Bien, entonces, porque las determinaciones son dentro del estado plástico, de manera que no hay rotura, hay deformación, no hay cambio de volumen, pero tampoco hay recuperación del volumen original cuando se deja de golpetear. Esto también muy apegado a la definición que dimos de plasticidad. Bien, entonces eso es lo que tenemos ahí en relación con esa humedad. Y después viene la humedad del límite plástico. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, continuamos con la humedad del límite plástico, denotada así como WLP. La humedad del límite líquido está denotada como WLL, para que no nos confundamos con los símbolos. Aquí es LP y allá en la otra en el otro límite que acabamos de ver, WLL. Y aquí definimos WLP como el contenido de humedad en el cual el suelo pasa de un estado plástico a un estado friable o semisólido. Bien, podemos decir también lo contrario. Contenido de humedad gravimétrica en la cual el suelo pasa de un estado friable o semisólido a un estado plástico. Bien, entonces esa es la definición, y ya en términos prácticos tenemos, es el contenido de humedad del suelo en el cual un cordón de suelo
de 11 centímetros de longitud, 11 centímetros de longitud, se empieza a agrietar y se desmorona si se rueda en un diámetro de 3.175 milímetros, es decir, un octavo de pulgada, lo que tenemos aquí. Muy bien, esta es la definición. Este es el diagrama, es una fotografía también. De la determinación de el límite plástico. Esto es una placa de cristal de vidrio, esto que tenemos aquí, una placa de cristal. Y lo que tenemos aquí son cordones de suelo húmedo con cierto contenido de humedad. Es decir, cuando empezamos a hacer la determinación de la humedad del límite líquido, tomamos una pequeña muestra. En forma de esfera, hacemos una esfera de 1 centímetro cúbico aproximadamente y lo dejamos por aquí en esta esquina, a que siga perdiendo humedad mientras estamos haciendo aquella determinación. Y después de cierto tiempo decimos, empezamos, agarramos la esfera y la empezamos a rolar aquí sobre la superficie de la placa de vidrio. Y esto es con la palma de la mano. Llega un momento en que tenemos ahí el cordón 11 centímetros de longitud y medimos el diámetro con un vernier 3.175, 3.17 nos permite medir el vernier que utilizamos. Bien, entonces, en ese momento, si vemos que se empieza a agrietar, a desmoronar este pequeño, cordón de diámetro, no de longitud son 11 centímetros. Bien, entonces, si en ese momento se empieza a agrietar, tomamos 2 muestras y les determinamos el contenido de humedad a partir de 2 muestras o más, normalmente 2 para que tengamos bien el peso, porque la longitud y el diámetro hacen que la muestra sea pequeña. Entonces, 2 solamente. Y la determinación es por el método de secamiento al horno eléctrico, así como lo hemos venido viendo. Muy bien, esto es lo que podemos decir en relación con la determinación de la humedad del límite plástico. Muy importante lo que les acabo de comentar. Humedad del límite plástico, contenido de humedad que separa un estado plástico de un estado friable. Y que el estado friable tiene una humedad por debajo de la humedad del límite plástico, que aquí la estamos determinando, pero estamos diciendo, la muestra de suelo se está desmoronando, se rompe. En todo el estado friable, el suelo es quebradizo. El suelo, con una pequeña presión que se le imponga, estalla. Si cortamos con un cuerpo cortante de un arado, con la superficie de ese cuerpo cortante, cortamos, levantamos el prisma de suelo y lo hacemos deslizar sobre esa superficie de trabajo, estalla, y además lo lanzamos a un lado, lo volteamos. Bien, entonces un trabajo que si se hace bien en el contenido de humedad, de acuerdo con lo que estamos viendo aquí, es un trabajo de buena calidad para inmediatamente pasar la rastra y establecer el cultivo. Bien, esa es la humedad del límite plástico, humedad del límite de contracción, WLL, así definida. Es el contenido de humedad en el cual el suelo pasa de un estado de consistencia friable a un estado de consistencia sólido. También podemos decir contenido de humedad en el cual el suelo pasa de un estado sólido a un estado friable. Y sabemos que es la humedad frontera entre un estado de consistencia sólido y un estado de consistencia friable, así como está aquí, friable y sólido. Y por otro lado, en términos prácticos, no detallado así como los límites que vimos anteriormente, pero que lo podemos comentar, está que vean esto que tenemos aquí, en términos prácticos, también se define como el contenido de humedad más abajo del cual el suelo, aun cuando se siga secando, ya no presenta contracción. Esa es una de las características de los suelos con cierto contenido de arcilla, y que lo vimos allá cuando humedecemos el suelo, la arcilla se separa, se expande
y ocupa un mayor volumen. Eso ya lo manejamos con números. Pues aquí, en esta determinación, la pasta de suelo saturada se pone en un frasco, yo diría en un recipiente de aluminio. Puede ser de acero inoxidable también. Viene entonces un poco más caro, pero es el mejor. Un recipiente de acero inoxidable que lo rasamos con pasta de suelo saturada y después dejamos que al medio ambiente que vaya perdiendo humedad por evaporación. Al ir perdiendo humedad se va contrayendo la pasta de suelo saturada, tanto en el diámetro, porque es un disco el que tenemos ahí, es un recipiente de forma cilíndrica que tiene su diámetro y tiene su altura. Tanto en diámetro como en altura se va reduciendo así la pasta de suelo. Y llega un momento en donde hay un cambio de color. Si era de un color negro pasa a un color gris y tenemos que ver exactamente ese cambio de color, pero además acompañarlo de la determinación del diámetro y de la altura y ver que efectivamente, bueno, tuvo una contracción ahí, pero después de ese cambio de color nuevamente al siguiente día pasamos, hacemos la medición de diámetro y altura y vemos que las dimensiones permanecieron constantes. Ese cambio de color es muy importante porque a partir de ahí se sigue perdiendo humedad y el suelo ya no se contrae. Entonces estamos pasando de un estado friable a un estado sólido totalmente, que ahí ya no podemos realizar operaciones de labranza, aun cuando vamos a mencionar algo en relación con ello. Muy bien, esto es lo que podemos comentar. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Porque para suelos arcillosos tienen que estar 15 días todos los días y unas 2 veces por día yendo a ver a su muestra y tomando dimensiones. Y ya después de 15 días, bueno, ya tienen el resultado final, o de 8 días para un suelo con un poco más bajo de contenido de arcilla. Para suelos arenosos esto no lo podemos hacer, ni los límites anteriores. Me refiero al franco arenoso y al arenoso. Muy bien, entonces, esto es lo que tenemos en relación con el límite de contracción y como es una determinación no muy común, sino que sí se hace en trabajos de investigación, por eso hay una ecuación aquí que pueden utilizar para estimar ese valor de WCC. Ahora se simboliza así, WCC. Y aquí en esta ecuación del lado izquierdo de la igualdad está la humedad del límite de contracción denotada como WLC. Y del lado derecho, en este cociente se nos está pidiendo, vean aquí, WLL, la humedad del límite líquido, aquí WLP, la humedad del límite plástico, y se repiten esas humedades en el denominador. Es una ecuación confiable para determinar WCC. Y que, bueno, si se tiene el tiempo, se tiene el dinero suficiente, hay que hacer esta determinación así y se puede comparar con la ecuación. Muy bien, eso es lo que podemos comentar del límite de contracción. Más adelante en la aplicación vamos a ver que todo el mundo dice que una aradura con arado de subsuelo se debe de hacer cuando el suelo está seco, totalmente seco, allá por secamiento al aire y ya tenemos ahí el estado sólido. No, hombre, pues eso no debe de ser así. ¿Que debe de ser con bajo contenido de humedad? Sí. ¿En dónde? Cerca de la humedad del límite de contracción, pero dentro de lo que sería el estado de consistencia, friable, cerca de esta humedad, pero aquí, para que el arado de subsuelo estalle vertical y horizontalmente el volumen de suelo que va procesando. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso de trabajar con el arado de subsuelo cuando el suelo está totalmente seco, siempre dentro del estado friable. Y que sí, más bajo el contenido de humedad comparado con una aradura de discos o de vertedera o un rastreo, la operación de rastreo. Bien, esto es lo que podemos comentar en relación con la humedad gravimétrica del límite de contracción que separa los estados de consistencia
fiable y sólido. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, continuamos. Hay algunos índices que son válidos para relacionar los límites de Atterberg con los estados de consistencia del suelo. Y uno de ellos es el índice de plasticidad, definido así como la diferencia numérica, entre la humedad del límite líquido y la humedad del límite plástico, y denotada aquí con esa relación, esa expresión, esa ecuación del lado izquierdo de la igualdad, IP, que es el índice plástico. Del lado derecho, la diferencia entre esas humedades, la humedad del límite líquido y la humedad del límite plástico. Esto es lo que nos denota, así, lo que decíamos en un principio. Esto es lo que hace que en términos numéricos estemos describiendo el rango de plasticidad de un suelo en particular. Muy bien, otro de los índices es la consistencia relativa, CR. ¿Y cómo definimos la consistencia relativa? Así. Y lo podemos ver aquí en la expresión. Es el cociente que resulta de dividir la diferencia entre la humedad gravimétrica del límite líquido y la humedad gravimétrica natural del suelo, aquí denotada como WN, y entre el índice de plasticidad, es decir, la diferencia entre la humedad del límite líquido, esto que tenemos acá, y la humedad del límite plástico. Así es como se define la consistencia relativa y qué entendemos por humedad natural. La humedad natural WN que tenemos aquí es la humedad que vamos y determinamos en el momento en que nosotros tomamos la decisión y que tenemos ahí el cultivo, o que el suelo no tiene cultivo y vamos y hacemos la determinación. Como cuando realizamos la práctica de contenido de humedad, vamos en el momento en que está programada y determinamos el contenido de humedad. Así, esa humedad es la humedad natural del suelo. Dicho esto, entonces, vemos que la consistencia relativa se está relacionando con los estados de consistencia del suelo. ¿Y que se utilizan? Los límites de Atterberg, aquí los dos límites, y acá uno de los límites de Atterberg. Bien, entonces, un índice que relaciona los límites de Atterberg con los estados de consistencia. El otro es el índice líquido, IL. ¿Y cómo se define el índice líquido? Aquí tomamos esta ecuación y decimos que es el cociente que resulta de dividir la diferencia entre el contenido de humedad gravimétrica natural del suelo WN y la humedad. Sí. Ya es la 1:30. Ya es la 1:30. Bien, entonces, muchas gracias. Reme fue la que me comentó. Sí, profe. Muchas gracias, Reme. Hasta aquí le vamos a dejar. Le pido de favor que para la siguiente clase nos recuerde que nos quedamos aquí definiendo el índice líquido. Y nos vemos en la siguiente clase. Voy a retirar el archivo. Pero esto es para cualesquiera de los colegas, porque cuando yo pregunto en qué nos quedamos la clase pasada, no le dejemos la responsabilidad a la jefa de grupo. Todos contribuyamos y uno de ustedes es el que contesta. Vamos a cortar la grabación. Detenemos la grabación, nos vamos a la